Margarita estaba sentada en su mesa, repasando los documentos del siguiente informe trimestral. La oficina estaba en su habitual ajetreo matutino. El zumbido de la impresora, las conversaciones amortiguadas de los compañeros, el timbre de los teléfonos. Se pasó la mano por las sienes, intentando concentrarse en los números. En las últimas semanas, le había costado concentrarse en su trabajo. Algo había cambiado sutilmente en su vida, pero no sabía qué era. Un golpe en la puerta interrumpió sus cavilaciones. Gabriel Mendoza, su jefe, apareció en el umbral. Un hombre alto con el pelo oscuro y gris, y una mirada intensa en sus ojos marrones. Margarita, excelente trabajo con el proyecto Valdivia. El cliente está completamente satisfecho con los resultados, dijo, tomando asiento en la silla de enfrente. Gracias, señor Mendoza. He intentado tener en cuenta todos los matices, contestó Margarita, ajustando maquinalmente los papeles ya perfectamente colocados sobre la mesa. Por eso quiero asignarle un nuevo proyecto. Podría ser un paso importante en tu carrera. Gabriel colocó sobre la mesa una gruesa carpeta con una cubierta azul oscuro. Margarita sintió con la cabeza, sintiendo la familiar ansiedad que se acumulaba en su interior. Otro proyecto significaba más tiempo en la oficina y menos en casa. Por otra parte, ¿había tenido alguna alegría en casa últimamente? El día se alargó lentamente. Margarita se sumergió en su trabajo, distraída de vez en cuando por llamadas y reuniones. A las 4 sentía que los ojos se le humedecían de tanto mirar la pantalla del ordenador. En momentos como este, Margarita siente con especial intensidad sus 40 años. Salió de la oficina y entró en su Volkswagen plateado. Sus manos descansaban habitualmente sobre el volante, pero no tenía prisa por arrancar el coche. A través del parabrisas observa a los transeúntes que se apresuran por la calle. Mujeres con bolsas de supermercado, escolares con mochilas, oficinistas con maletines. Cada uno tenía su vida, sus problemas, sus secretos. El viaje de vuelta a casa se hace más largo de lo habitual. El tráfico en esta parte de la ciudad es cada vez peor. Margarita encendió la radio para distraerse de sus pensamientos. De los altavoces salía música, pero apenas podía distinguir la letra de las canciones. Rosita, una labradora dorada de ojos amables y rabo meneante, le dio la bienvenida a casa. La perra corrió alegremente hacia su dueña, metiéndole el hocico húmedo en las palmas de las manos. Marguerite se inclinó para acariciarla, sintiendo que parte de la tensión desaparecía al contacto con el suave pelaje. ¿Está Raúl en casa?, preguntó al ama de llaves entrando en la cocina. No, señora. Llamó el señor Ortega y dijo que llegaría tarde a la oficina, contestó mientras limpiaba los platos. Margarita asintió, tratando de no mostrar decepción. Últimamente Raúl se quedaba hasta tarde en el trabajo cada vez con más frecuencia. Su pequeña empresa de importación de piezas de automóviles había despegado de repente, exigiendo cada vez más la atención del dueño. Al menos así explicaba él sus tardanzas. Al ponerse unos pantalones cómodos y una blusa holgada, Marguerite sacó la correa. Rosita se animó de inmediato, dándose cuenta de que estaba a punto de salir a pasear. El aire de la tarde era cálido y húmedo, típico de su pequeña ciudad en el centro de México. Caminaron lentamente por las calles familiares. Rosita olfateaba arbustos y árboles, mirando de vez en cuando a su ama. Margarita repasaba mecánicamente en su cabeza los acontecimientos del último día, elogios de su jefe, un nuevo proyecto, reuniones interminables. Todo como siempre, pero ¿por qué se sentía tan ansiosa? Cuando volvió a casa, encontró a Raúl en el salón. Estaba sentado en su sillón favorito, mirando algo en su teléfono. Cuando oyó los pasos de su mujer, se apresuró a guardarse el teléfono en el bolsillo. ¿Qué tal el día?, preguntó levantándose para recibirla. No ha ido mal. Mendoza está contento con el trabajo en el proyecto Valdivia, contestó Margarita mientras se dirigía a la cocina. Sus manos se dirigieron habitualmente a la tetera. El té de la tarde hacía tiempo que se había convertido en un ritual. Eso está bien, respondió Raúl distraídamente siguiéndola. A mí también me va muy bien. Han llegado nuevos clientes, tendré que reorganizar un poco el despacho. Margarita escuchó a su marido con desgana, dejando las tazas sobre la mesa. 20 años de matrimonio le habían enseñado a fingir que prestaba mucha atención a la conversación, incluso cuando sus pensamientos estaban muy lejos. Esa habilidad le resultaba útil cada vez con más frecuencia. Cenaron en relativo silencio.
intercambiando frases ocasionales sobre el trabajo y trivialidades domésticas. Raúl parecía un poco nervioso, mirando el móvil de vez en cuando, aunque tal vez solo fueran imaginaciones suyas. Después de cenar, Marguerite subió al dormitorio, dejando a su marido en el salón. Se paró frente al espejo, examinando su reflejo. Su cabello oscuro seguía brillando. Sus ojos marrones no tenían arrugas. Su figura era esbelta. Los años la habían favorecido, pero algo en su propia mirada la alarmó. Quizá era el cansancio que acechaba en el fondo de sus ojos, o una tenue sombra de preocupación. Rosita se acomodó en su lecho junto a la cama, apoyando la cabeza en las patas. La perra observaba atentamente a su dueña, como si percibiera su estado de ánimo. Margarita se agachó a su lado y rascó a la labradora detrás de la oreja. «¿Qué nos está pasando, Rosita?», preguntó en voz baja. La perra solo suspiró y se tapó los ojos. La mañana del fin de semana comenzó con el aroma del café recién hecho. Raúl, como de costumbre, se había levantado antes que su mujer y ahora estaba revolviendo los platos en la cocina. Margarita bajó envuelta en su bata. Rosita la siguió, dando golpecitos con las garras en los escalones de madera. «Buenos días», sonrió Raúl, poniendo una taza de café humeante sobre la mesa. «Hoy he decidido ser un marido modelo». Margarita le devolvió la sonrisa, dándose cuenta de que tales sorpresas se habían vuelto raras. Antes, estas mañanas eran más frecuentes. Su marido preparaba el desayuno, se sentaban a la mesa durante largo rato y hablaban de los planes del día. Ahora sus desayunos juntos se habían convertido en un apresurado intercambio de frases entre sorbos de café frío. «Tengo una propuesta». Raúl se sentó frente a ella, mirando a su mujer con atención. «Tu cumpleaños es dentro de un mes. Vamos a celebrarlo de verdad, ¿vale? Te mereces algo especial». Margarita dio un sorbo a su café, reflexionando sobre sus palabras. En los últimos años, habían celebrado su cumpleaños modestamente. Una cena para los dos en un restaurante o una pequeña fiesta con sus amigos más íntimos. «¿Y qué sugieres?», preguntó, tratando de ocultar su sorpresa. «Una gran celebración. Invitaremos a todo el mundo, tus colegas, mis socios, amigos, contrataremos catering, músicos, yo me ocuparé de la organización, tú no tendrás que preocuparte de nada». La voz de Raúl sonaba extrañamente entusiasta. «¿Estás seguro? ¿No te suelen gustar los acontecimientos a gran escala?». Marguerite miró a su marido con atención. «Solo pensé que ya era hora de cambiar. Últimamente estamos demasiado estancados en la rutina». Se encogió de hombros, desviando la mirada. Marguerite estuvo de acuerdo, aunque algo en el comportamiento de su marido la alarmó. Tal vez fuera la forma en que evitaba mirarla a los ojos, o el modo en que golpeaba nerviosamente la mesa con los dedos, un gesto que había desarrollado recientemente. El día se alargó lentamente. Raúl se había marchado por negocios, diciendo que tenía que reunirse con posibles clientes. Parecía extraño en un día libre, pero Margarita no discutió. Se dedicó a sus tareas domésticas, lavó la ropa, quitó el polvo, regó las flores de las ventanas. Por la tarde, cuando el sol empezaba a ocultarse, tiñendo el cielo de naranja, oyó la voz de su marido. Raúl hablaba por teléfono en el balcón, una costumbre que había adquirido en los últimos meses. Marguerite no tenía intención de escuchar a escondidas, pero las frases que oía de vez en cuando la dejaron helada en la puerta del balcón. «Claro que lo arreglaré. No, no adivinará nada. Será una velada especial». La voz de Raúl sonaba suave, íntima, como le había hablado una vez al principio de su relación. Margarita se alejó cautelosamente de la puerta, sintiendo que el corazón empezaba a latirle más deprisa. Caminó mecánicamente hacia la cocina y abrió el grifo, intentando ahogar los sonidos de la conversación. Le temblaban las manos mientras se servía un vaso de agua. Raúl regresó a la habitación unos minutos más tarde, como si nada hubiera ocurrido. Tarareaba algo para sí mientras revisaba los mensajes de su teléfono. «¿Con quién hablabas?», preguntó Marguerite, intentando que su voz sonara informal. «Ah, con un cliente, discutiendo las entregas para el próximo trimestre», respondió sin levantar los ojos de la pantalla. La mentira sonaba fácil, natural, como si no fuera la primera vez que la practicaba. Marguerite sintió que se le tensaban las tripas, asintió en silencio y salió de la habitación, llamando a Rosita. El paseo vespertino con el perro había sido su salvación. El aire fresco le ayudó a despejarse, a poner en orden sus pensamientos. Rosita, como si percibiera su estado de ánimo, se mantuvo cerca de ella, mirándola de vez en cuando con gesto preocupado. Marguerite repasó mentalmente los acontecimientos de los últimos meses.
Ahora que la sospecha se había introducido en su alma, empezó a fijarse en detalles que antes había ignorado. Los frecuentes retrasos en el trabajo, las extrañas conversaciones telefónicas, la repentina preocupación por su aspecto. Raúl había renovado recientemente todo su vestuario y se había apuntado a un gimnasio. Cuando volvió a casa, encontró a su marido frente al portátil. Estaba tecleando algo con atención, pero cerró la tapa a toda prisa cuando apareció ella. ¿Trabajando?, preguntó desabrochando la correa de Rosita. Sí, tengo que terminar unos informes. Se levantó estirando el cuello. ¿Qué tal el paseo? Bien. Marguerite se dirigió al cuarto de baño y abrió el grifo, observando cómo los chorros chocaban contra la porcelana blanca del lavabo. El espejo reflejaba su rostro, tranquilo, imperturbable. Solo que había algo nuevo en sus ojos, una cautela que antes no existía. Sacó un bote de crema del armario y se lo aplicó mecánicamente en la cara. Era un ritual nocturno que la ayudaba a mantener una apariencia de normalidad cuando sus entrañas se revolvían de ansiedad. Por la noche, no pudo dormir durante mucho tiempo. Raúl estaba tumbado a su lado, de espaldas a ella. Su respiración era tranquila, pero ella sentía que él también estaba despierto. Era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos, un muro de sospechas e incomprensión. Rosita murmuraba suavemente en su cama, y era el único sonido que parecía auténtico en una habitación llena de silencio. Carmela siempre elegía reunirse en el mismo café de la esquina de Central Square. El pequeño establecimiento, con sus gastadas mesas de madera y las anticuadas cortinas en las ventanas, parecía congelado en el tiempo. Margarita llegó 15 minutos tarde. El tráfico en el centro de la ciudad empeoraba cada año. Siento llegar tarde, dijo, sentándose en la silla frente a su amiga. Carmela hizo un gesto con la mano, como si nada, y le acercó una taza de café caliente. Ya he pedido tu capuchino favorito, y esos pasteles de nata que siempre te traen. Carmela miró a su amiga con atención. Pareces cansada. Marguerite se pasó la mano por la cara como si intentara borrar las huellas de una noche en vela. Apenas había dormido desde la conversación que había escuchado, dándole vueltas a posibles explicaciones en su cabeza. Carmela, creo que Raúl tiene a alguien. Las palabras salieron bruscamente, aunque había planeado iniciar la conversación desde lejos. Su amiga dejó lentamente la taza sobre el platillo, sin dejar de mirar a Margarita. ¿Qué te ha hecho pensar eso? Marguerite relató la extraña conversación en el balcón, la repentina sugerencia de unas grandes vacaciones, los pequeños detalles que ahora se sumaban para formar un cuadro inquietante. Se ha estado quedando hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. Continuó, revolviendo azúcar en el café que se enfriaba. No para de mirar el móvil, y cuando entro en la habitación lo guarda inmediatamente. Se ha apuntado al gimnasio, ha renovado su vestuario. Carmela escuchaba en silencio, con la arruga entre las cejas cada vez más marcada. Sabes, todos estos parecen signos clásicos de infidelidad, dijo finalmente. Pero tenemos que mirarlo más de cerca antes de sacar conclusiones precipitadas. La camarera trajo más café. Marguerite observó cómo el líquido oscuro llenaba la taza, aspirando el aroma familiar. ¿Cuántas conversaciones habían mantenido aquí Carmela y ella en sus 20 años de amistad? ¿Cuántos secretos se habían confiado la una a la otra? ¿Y cómo se comporta en casa? Quiero decir, ¿en la vida normal? Carmela le acercó un plato de brownies sin tocar. Distante, como si estuviera pensando en algún lugar lejano, Marguerite se quedó callada. Antes siempre hablaba de sus negocios, de los problemas de la oficina, de los nuevos contratos. Ahora se limita a generalidades. ¿Y cuánto hace que empezó? Hace unos 3 meses. Quizá un poco más. Marguerite forzó la memoria. Sí, más o menos cuando empezó a quedarse en el trabajo más a menudo. Dijo que el negocio crecía, que había nuevos clientes. Carmela golpeó el borde de su taza con la cuchara. Deberíamos comprobar si realmente está en la oficina cuando dice que llega tarde. ¿Estás sugiriendo que le sigamos? Refunfuñó Marguerite. La sola idea le parecía humillante. No, ¿por qué ser tan grosera? Carmela sacudió la cabeza. Pero podríais pasaros por su despacho alguna vez, como para llevarle el almuerzo o unos papeles que supuestamente olvidó en casa. Margarita permaneció en silencio, mirando por la ventana. Los transeúntes se apresuraban por la calle. Un vendedor de flores colocaba ramos de vivos colores en una bandeja. Un viejo limpiabotas dormitaba a la sombra de un toldo.
Un día cualquiera en su pequeña ciudad, donde todos se conocen y todos se vigilan. ¿Sabes qué más es raro? Se volvió hacia su amiga. Esta repentina fiesta de cumpleaños. A Raúl nunca le han gustado las reuniones ruidosas, y de repente se ofreció a organizar algo grande, con músicos, catering. Y dijo que lo organizaría él mismo. Carmela captó eso. Sí, eso es sospechoso. Sobre todo teniendo en cuenta la conversación que escuchaste. Se sentaron en el café durante otra hora. Carmela preguntó detalles, y juntas analizaron cada pequeño detalle, cada cambio en el comportamiento de Raúl. Cuando por fin se despidieron, la cabeza de Margarita daba vueltas a las especulaciones. Por la noche, cuando regresó a casa, encontró a su marido recogiendo documentos en su maletín. Doblaba los papeles apresuradamente, mirando de vez en cuando el reloj. Reunión urgente con un cliente, explicó al notar su mirada. Me acaban de llamar. Tengo que ir enseguida. ¿A las 8 de la tarde? Margarita intentó que su voz sonara neutra. Sí, volaron desde la capital hace apenas una hora. Raúl cogió su chaqueta. No me esperes para cenar. Le vio salir de la casa a toda prisa y entrar en el coche. Había un nerviosismo en sus movimientos que antes no existía. ¿O es que ella no se había dado cuenta? Rosita se acercó a ella frotándose la nariz con la palma de la mano. Margarita acarició distraídamente al perro pensando en las palabras de Carmela. Tal vez debería mirar más de cerca. ¿Comprobar a dónde iba realmente su marido por las noches? Entró en el despacho de Raúl, una pequeña habitación llena de archivos. Sobre la mesa había una agenda que había olvidado con las prisas. Margarita la abrió y hojeó las páginas. Con la pulcra letra de su marido se anotaban reuniones, llamadas y notas, pero las anotaciones terminaban la semana pasada. Las últimas páginas estaban impolutas. En el último cajón del escritorio encontró informes antiguos, recibos, contratos. Nada sospechoso. Los registros comerciales habituales. Pero entonces, ¿por qué había habido tantas reuniones urgentes? ¿Por qué había dejado de anotarlas en su agenda? Marguerite colocó todo cuidadosamente en su sitio y salió del despacho. Rosita la siguió, gimoteando suavemente. Era hora de dar un paseo vespertino. Caminaron lentamente por las calles familiares. El aire del atardecer se llenó de olor a jazmín y castañas asadas. De las ventanas abiertas salían voces, música, el tintineo de la vajilla, los sonidos habituales de la vida familiar. Marguerite pensó en cómo había cambiado su propia vida familiar. No hacía tanto tiempo, todo parecía tan sencillo y claro. Ahora cada gesto, cada palabra de su marido despertaba sospechas. Margarita se sentó en el coche aparcado frente al despacho de su marido y miró el reloj. Se acercaba el mediodía. Estaba a punto de empezar la pausa para comer. En el asiento delantero había una bolsa con comida del restaurante favorito de Raúl. El pretexto de la visita parecía bastante natural. La atenta esposa había decidido complacer a su marido con el almuerzo. Se maquilló por el retrovisor y se peinó. Últimamente prestaba más atención a su aspecto, como si se preparara para una batalla invisible. El vestido azul oscuro realzaba su figura y los zapatos de tacón le daban seguridad. El despacho de Raúl ocupaba la primera planta de un edificio de 3 plantas en el distrito financiero de la ciudad. Puertas de cristal, interior moderno, secretarias educadas. Todo hablaba de un negocio próspero. Margarita venía con poca frecuencia, normalmente en ocasiones oficiales, vacaciones de empresa, cenas de negocios. Buenas tardes, señora Ortega, la saludó la chica de recepción. El señor Ortega está en una reunión ahora mismo, pero debería estar libre pronto. Esperaré, sonrió Margarita, acomodándose en una silla de la recepción. Desde allí podía ver el largo pasillo que conducía a los despachos del personal. A través de las mamparas de cristal podía ver a la gente trabajando con los ordenadores, hablando por teléfono, discutiendo algo en la máquina de café. Un día cualquiera en la oficina. Era exactamente como Raúl le había contado. Una empresa en crecimiento, mucho trabajo, nuevos contratos. El ruido de unos tacones sobre el suelo de mármol llamó su atención. Una mujer joven caminaba por el pasillo, alta, delgada, con el pelo largo y oscuro. Su falda roja era quizá demasiado corta para la oficina y su blusa demasiado ajustada. Se detuvo ante la impresora, dando golpecitos con el pie mientras esperaba los documentos. En ese momento, Raúl salió de la sala de conferencias. Parecía cansado,
pero su rostro se animó visiblemente al ver a la mujer junto a la impresora. Paulina, ¿cómo va el contrato de Mendoza? Su voz sonaba suave, casi íntima. Casi terminado, señor Ortega. Se volvió hacia él, y Margarita notó que la mujer daba un ligero paso adelante, acortando la distancia entre ambos. Quería enseñarle la versión final. Pásate por mi despacho dentro de media hora, sonrió Raúl, con la mirada deslizándose sobre la figura de Paulina. Discutiremos los detalles. Margarita contempló la escena, sintiendo que todo se enfriaba en su interior. Conocía esa mirada en los ojos de su marido, esa sonrisa especial, que una vez habían sido solo para ella. Ahora miraba así a aquella joven que claramente disfrutaba de su atención. Paulina dijo algo, bajando la voz, y Raúl se rió, suave pero sinceramente. Estaban demasiado juntos para una conversación de negocios, creando a su alrededor un campo de intimidad casi palpable. Marguerite se levantó, apretando la bolsa del almuerzo entre las manos. Quería marcharse sin ser vista, pero en ese momento Raúl giró la cabeza y la vio. Una expresión de sorpresa se dibuja en su rostro, rápidamente sustituida por una fingida alegría. «Querida, ¿qué haces aquí?». Se apresuró a apartarse de Paulina, que también se había percatado de la presencia de Marguerite y ahora fingía estar completamente absorta en sus papeles. «Pensé en traerte algo de comer», sonrió Margarita tendiéndole el paquete. «Pero veo que estás ocupada». «No, no, en absoluto». Raúl se acercó a ella e intentó abrazarla, pero ella se apartó hábilmente, fingiendo ajustarse el bolso. «Gracias, eres muy amable». «No interrumpiré», se dio la vuelta para marcharse. «Tienes una reunión con Paulina, creo», dijo las últimas palabras con especial claridad, notando cómo la joven se estremecía al oír su nombre. Raúl intentó decir algo, pero Marguerite ya caminaba hacia el ascensor con la cabeza alta. Solo en el vagón se permitió respirar. Le temblaban las manos al intentar meter la llave en el contacto. La imagen que tenía ante sus ojos era la de Raúl y Paulina. Sus risas suaves, sus miradas, todo encajaba. Los retrasos nocturnos en el trabajo, las extrañas conversaciones telefónicas, el repentino deseo de una gran celebración. Llegó a casa con el piloto automático, sin apenas darse cuenta de la carretera. Rosita la recibió en la puerta, meneando el rabo, pero Marguerite ni siquiera acarició al perro. Fue directa al dormitorio, se quitó los zapatos y se sentó en el borde de la cama. Ahora que estaba segura, el dolor era más agudo. Recordó cómo conoció a Raúl, cómo la cortejó, cómo le propuso matrimonio. 20 años juntos, vacaciones, viajes, noches tranquilas en casa, y ahora todo se había arruinado por culpa de una joven con una falda demasiado corta. El timbre del teléfono la hizo estremecerse. El nombre de Carmela apareció en la pantalla. «¿Cómo va todo?». La voz de su amiga sonaba preocupada. «¿Has ido a la oficina?». «Sí». Marguerite respiró hondo. «Las vi juntas. Se llama Paulina. Trabaja en su despacho». Se hizo el silencio al otro lado de la línea. Entonces Carmela soltó una maldición en voz baja, algo que rara vez le ocurría. «¿Debería ir?», preguntó. «No». Marguerite negó con la cabeza, aunque su amiga no podía verlo. «Necesito pensar las cosas». Faltaba una semana para la fiesta de cumpleaños. Raúl había desarrollado una actividad frenética para organizar la fiesta, llamar al servicio de catering, concertar con los músicos, confeccionar la lista de invitados. Marguerite observaba este alboroto con una extraña sensación de distanciamiento, como si todo estuviera ocurriendo en una obra de teatro en la que ella interpretaba el papel de una esposa feliz. La mañana comenzó como de costumbre, con una taza de café y un paseo con Rosita. La perra percibió su estado de ánimo y trató de permanecer cerca de ella, apretándose de vez en cuando contra sus piernas. Margarita le acarició la cabeza, pensando en las próximas vacaciones. «He invitado a todos los socios y empleados clave», anunció Raúl durante el desayuno, repasando la lista en su teléfono. «Serán unas 50 personas». Margarita removió su café frío sin levantar la vista. Sabía que Paulina estaría entre esos empleados clave. Habían pasado 15 días desde la visita al despacho de su marido, pero la escena de la imprenta seguía ante sus ojos. «El proveedor ofreció varias opciones de menú», continuó Raúl, sin notar su silencio. «Elegí marisco y carne, y pedí tu tarta de chocolate favorita». «Gracias, cariño». Se obligó a sonreír. «Cuidas muy bien de todo».
Raúl levantó la vista del teléfono. Algo parecido a la culpabilidad parpadeó en su mirada durante un segundo. Pero el momento pasó y volvió a sumergirse en los asuntos organizativos. El día se alargó lentamente. En el trabajo, Margarita no podía concentrarse en los documentos. Las cifras se desdibujaban ante sus ojos. Las palabras perdían su significado. De vez en cuando percibía las miradas preocupadas de sus compañeros. ¿Se encuentra bien, señora Ortega?, preguntó la secretaria trayendo los papeles. Preguntó la secretaria trayendo otra pila de papeles. Hoy está un poco pálida. Estoy bien, intentó Margarita poner algo de ánimo en su voz. Solo mucho trabajo. Carmela llamó después de comer. ¿Cómo estás? Había preocupación en la voz de su amiga. Bien. Marguerite retrocedió hasta la ventana para que nadie pudiera oír la conversación. Raúl se está preparando para las vacaciones. Está invitando a todos sus empleados. ¿A ella también? Carmela no se molestó en decir el nombre, pero ambas sabían de quién estaban hablando. Por supuesto, es una empleada clave. Margarita no pudo contener la amargura en su voz. ¿Qué vas a hacer? Todavía no lo sé, pero no voy a dejar que me arruinen las vacaciones. Cuando volvió a casa, encontró allí al florista, un chico joven con tatuajes en los brazos. Estaba discutiendo con Raúl sobre decorar la casa con flores. Cariño, mira esto, le entregó su marido un portapapeles con fotos de arreglos florales. ¿Qué te parece? Margarita miró las fotos, observando para sus adentros que Raúl nunca se había interesado por las flores. Tal vez fuera Paulina quien le había enseñado los matices de las rosas y la combinación adecuada de orquídeas. Todo es precioso, le devolvió el portapapeles. Confío plenamente en tu gusto. Por la noche llegaron los camareros, para poner una mesa de prueba y coordinar el menú. La casa se llenó de olores de comida, tintineo de platos, voces. Marguerite se sentó en un rincón del salón, viendo a Raúl probar los platos, discutiendo la disposición de la mesa, eligiendo manteles y piezas para servir. Prueba las gambas con salsa de mango, le llevó el tenedor a los labios. Este gesto íntimo, que antes había sido tan natural, ahora parecía fingido. Ella abrió la boca obedientemente, pero no lo probó. Toda su atención se centró en las manos de su marido, las mismas manos que probablemente habían acariciado a Paulina hacía unas horas en el despacho. Por la noche, no pudo dormir durante mucho tiempo. Raúl yacía a su lado, con la respiración tranquila y uniforme. Rosita se acomodó en las sábanas, levantando de vez en cuando la cabeza para mirar a su ama. Margarita pensó en la fiesta que se avecinaba. 50 personas, colegas, amigos, socios. Todos sonreirían, la felicitarían, le harían regalos. Y entre ellos estaría Paulina, joven, guapa, segura de sí misma. Miraría a Raúl con esa mirada especial que Margarita había notado en la oficina. A la mañana siguiente llegaron los músicos para discutir el repertorio. El cuarteto tocó varias composiciones, y Margarita se sorprendió a sí misma pensando que ni siquiera oía la música, solo la risa de Paulina, la misma risa suave e íntima con la que respondía a las bromas de Raúl. ¿Te gusta?, le preguntó su marido, cuando los músicos terminaron de tocar. Sí, mucho, mintió ella, que no tenía ni idea de lo que habían estado tocando durante los últimos 15 minutos. Día tras día, la casa se transformaba para las fiestas. Había cortinas nuevas en el salón, copas de cristal reluciente en el aparador, flores frescas en los jarrones. Raúl pensaba en cada detalle con una meticulosidad en la que nunca se había fijado. «Quiero que este día sea especial», le dijo, pasándole el brazo por los hombros. Aquellas caricias le dieron ganas de apartarse, pero se obligó a quedarse quieta. Carmela llamaba todos los días, ofreciéndose a ayudar, pero Marguerite se negaba. Tuvo que pasar por ello ella sola, sonriendo, aceptando la preocupación de su marido, fingiendo que no sabía nada de su relación con Paulina. 2 días antes de la fiesta, llegó su nuevo vestido, de seda verde oscuro, que realzaba perfectamente su figura. Raúl insistió en encargarlo a un famoso diseñador. «Estarás guapísima», le dijo mientras se lo probaba. Marguerite miró su reflejo en el espejo y pensó que la belleza era una mala defensa contra la traición. Seguía siendo guapa, pero eso no impedía que su marido estuviera encaprichado de la joven empleada. La fiesta de cumpleaños comenzó con el aroma de las flores frescas. Los floristas llegaron por la mañana temprano, convirtiendo la casa en un auténtico jardín. Orquídeas blancas, rosas crema, ramas de helecho verde. Marguerite los miraba trabajar,
acariciando mecánicamente a Rosita, que revoloteaba cerca, olfateando los olores desconocidos. Los camareros correteaban por la casa, poniendo las mesas, colocando los cubiertos, colgando guirnaldas. Los sonidos de su trabajo se mezclaban con la suave música que el técnico de sonido había encendido mientras comprobaba el equipo. Todo va según lo previsto. Raúl apareció a su lado y le puso una mano en el hombro. Tienes que empezar a recoger. En 3 horas llegarán los primeros invitados. Marguerite subió al dormitorio, donde la peluquera, una joven de dedos ágiles y con la costumbre de tararear para sí misma, ya estaba esperando. El proceso de creación del peinado duró más de 1 hora. Margarita se quedó quieta, mirándose al espejo y pensando en que hoy iba a ver a Paulina por primera vez desde el incidente de la oficina. La maquillaba otra maquilladora, silenciosa y concentrada. Hizo su magia en el rostro de Margarita, creando un aspecto impecable. Piel perfecta, ojos expresivos, elegante curvatura de los labios. Era como una máscara bajo la que escondía todos sus sentimientos. El vestido verde oscuro le quedaba como una segunda piel. Marguerite llevaba sus pendientes de esmeralda favoritos, regalo de Raúl por el 15º aniversario de su matrimonio. Unos zapatos de tacón alto completaban el conjunto. «Estás guapísima», dijo Raúl al asomarse al dormitorio. Ya llevaba puesto su traje nuevo, un gris oscuro que se ajustaba perfectamente a su esbelta figura. Estaba claro que el gimnasio le había sentado bien. Los primeros invitados empezaron a llegar a las 7 en punto. Marguerite los recibió en la entrada, aceptando felicitaciones y regalos, que fueron inmediatamente recogidos por su asistente y llevados a una sala especial. La casa se llenó de voces, risas y tintineo de copas. Un cuarteto de músicos tocaba música suave, creando un fondo agradable para las conversaciones. Los camareros se deslizaban entre los invitados con bandejas cargadas de aperitivos y champán. Carmela fue una de las primeras en llegar. Abrazó a su amiga con fuerza y le susurró al oído. «Estoy aquí. Si necesitas algo, hazme una señal». Marguerite le apretó la mano agradecida. La presencia de su amiga le daba fuerzas, la ayudaba a mantener el semblante, a sonreír a sus invitados y a mantener conversaciones triviales. El señor Mendoza, su jefe, llegó con su esposa, una mujer elegante con un vestido gris perla. Le regalaron a Margarita un exquisito collar de oro blanco. «Te mereces lo mejor», le dijo besándole la mano. «Eres la joya de nuestra empresa». Los colegas de Raúl llegaron en grupos, hombres con trajes caros, mujeres con vestidos de noche. Todos se conocían, formando un estrecho círculo de la élite empresarial de su pequeña ciudad. A las 9, cuando la fiesta estaba en su apogeo, apareció Paulina. Estaba deslumbrante con un vestido rojo que habría sido más apropiado para un club nocturno que para una celebración familiar. Su aparición causó un ligero revuelo entre los invitados. Los hombres la acompañaban con la mirada, las mujeres cuchicheaban. «Feliz cumpleaños, señora Ortega». Paulina se acercó a Margarita con una sonrisa impecable en los labios pintados. «Permítame que le haga un pequeño regalo». Le tendió una caja elegantemente envuelta. Margarita la aceptó con una sonrisa igualmente impecable, observando para sus adentros cómo temblaban los dedos de Paulina al entregar el regalo. «Es muy amable de tu parte», dijo Marguerite. «No deberías haberte molestado». «Vaya, es una cosa tan pequeña». Paulina hizo un gracioso gesto con la mano. «Espero que te guste. Es un perfume exclusivo, hecho por encargo en un pequeño taller de París». Por el rabillo del ojo, Marguerite notó que Raúl, que estaba cerca, se ponía tenso. Dio un paso en su dirección, pero fue interceptado por uno de los invitados. Paulina se quedó junto a él unos segundos, como esperando algo, y luego desapareció entre la multitud de invitados. Marguerite entregó la caja a su ayudante, intentando no pensar en lo que podría haber debajo del elegante embalaje. La fiesta continúa. Los camareros servían comida caliente. Los músicos tocaban melodías de baile y los invitados vitoreaban. Marguerite iba de un grupo a otro, manteniendo conversaciones, aceptando felicitaciones, fingiendo ser la feliz cumpleañera. Intentó no mirar a Paulina, pero de vez en cuando vislumbraba su vestido rojo. La joven se sentía como pez en el agua, riendo, coqueteando, bailando. Varias veces se encontró junto a Raúl, y aunque apenas hablaban, el aire entre ellos hormigueaba de tensión. A las 11 de la noche, sacaron la tarta, una maravilla de chocolate negro de 3 pisos decorada con flores frescas. Los invitados se reunieron,
y entonaron una canción de felicitación. Margarita sopló las velas bajo los flashes de las cámaras, pidiendo un deseo que nunca habría dicho en voz alta. «Discurso», exigieron los invitados. Margarita levantó su copa de champán. «Gracias a todos por venir a compartir esta velada conmigo». Su voz sonó suave y segura. «Gracias por vuestras sonrisas, por vuestros regalos, por vuestra amistad. Un agradecimiento especial a mi marido, que ha organizado esta maravillosa celebración». Miró a Raúl, que estaba a su lado, con un vaso en la mano. Una sonrisa jugueteaba en su rostro, pero sus ojos permanecían cautelosos. «¡Salud!», exclamaron los invitados, alzando sus copas. La fiesta continuó hasta bien entrada la noche. Los invitados se dispersaron poco a poco, dejando atrás copas sin terminar, servilletas arrugadas, flores marchitas en jarrones. Durante la fiesta, a Marguerite cada minuto le costaba más y más. Observaba a Paulina que, como a propósito, aparecía aquí y allá, siempre a la vista. El vestido rojo parpadeaba entre los invitados como una luz tentadora, atrayendo las miradas de los hombres y los susurros de las mujeres. Raúl intentaba mantener las distancias con Paulina, pero sus ojos le delataban, siguiendo todos sus movimientos. Cuando ella pasaba a su lado, se tensaba como una cuerda tensa. Cuando ella se reía, él se estremecía débilmente, aunque fingía estar completamente absorto en la conversación con la siguiente invitada. «Marguerite», Carmela apareció a su lado con una copa de vino. «¿Salimos a la terraza? Allí hace más fresco». Se acomodaron en los sillones de mimbre. Desde allí tenían una vista del jardín festivamente iluminado, donde guirnaldas de suave luz colgaban entre los árboles. Varias parejas paseaban por los senderos, disfrutando del frescor nocturno. «¿Cómo lo llevas?», preguntó Carmela en voz baja. «Bien», Marguerite dio un sorbo a su vino. «Solo observando el espectáculo. Está provocando a propósito». Carmela señaló con la cabeza a Paulina, que acababa de pasar junto a un grupo de hombres contoneando las caderas. «Ese vestido, esas miradas. Quiere que veas su poder sobre Raúl». Margarita observó en silencio cómo Paulina se detenía ante la mesa del buffet, aparentemente para tomar un canapé. Su postura estaba cuidadosamente calculada, la espalda recta, la barbilla ligeramente levantada, una mano sosteniendo despreocupadamente una copa de champán. Le estaba diciendo algo a su compañera, pero sus ojos se deslizaban por la habitación en busca de Raúl. «¿Sabes qué es lo gracioso?». Margarita se volvió hacia su amiga. «En realidad cree que ha ganado, que puede venir así a mi fiesta y mostrar a todo el mundo su triunfo». En ese momento los músicos tocaron una melodía lenta. Las parejas empezaron a acercarse al centro del salón para bailar. Raúl, como debe hacer un buen marido, se acercó a Marguerite. «¿Bailamos?». Ella se dejó llevar a la pista. Su mano se posó en su cintura, un gesto familiar que ahora le resultaba extraño. Se movieron lentamente al ritmo de la música, manteniendo la imagen perfecta de una pareja feliz. «Una velada maravillosa», dijo Raúl. «Todo salió exactamente como lo había planeado». «Sí, sobre todo la aparición de Paulina con ese impresionante vestido», dijo Marguerite en voz baja, casi baja, pero sintió que el cuerpo de su marido se tensaba. «No sé a qué te refieres». Su voz sonaba firme, pero sus dedos en la cintura de ella temblaban débilmente. «Por supuesto», sonrió ella, notando que Paulina los miraba bailar. «No entiendes nada». La música terminó y se dispersaron, cada uno a su grupo de invitados. Marguerite notó que Paulina se dirigía inmediatamente hacia Raúl, pero fue interceptada por uno de sus colegas. La velada continuó. Los camareros servían postres, el barman preparaba cócteles y los invitados pasaban de un grupo a otro, intercambiando noticias y cotilleos. Marguerite sigue charlando, riéndose de los chistes y agradeciendo las felicitaciones. Pero su atención estaba fija en el extraño baile que se desarrollaba entre su marido y su amante. Evitaban cuidadosamente el contacto directo, pero siempre estaban cerca el uno del otro. En el bar, cerca de los músicos, en un grupo de conocidos comunes. Sus miradas se cruzaban y se apartaban inmediatamente. Iniciaban y detenían conversaciones. Estaban demasiado cerca o demasiado lejos el uno del otro. «Míralos», susurró Carmela cuando volvió a estar cerca de ellos. «Se están delatando». «Déjalos», se encogió de hombros Margarita. «Cuanto más obvias actúen, mejor». En un momento dado,
Paulina consiguió quedarse a solas con Raúl en un rincón apartado del jardín, donde apenas llegaba la luz de las guirnaldas. Marguerite pudo ver sus siluetas desde la ventana mientras permanecían juntos, claramente discutiendo sobre algo. Entonces Raúl se volvió bruscamente y se alejó, dejando sola a Paulina. La joven permaneció unos minutos en la oscuridad y luego regresó a la casa. Su cabello perfecto estaba ligeramente despeinado y su rostro mostraba una expresión desconocida, mezcla de ira y confusión. ¿Problemas en el paraíso?, preguntó Marguerite en voz baja al pasar Paulina. La mujer se estremeció, pero se recompuso rápidamente. No sé a qué se refiere. Sonrió con su sonrisa característica. Claro que no, la saludó Marguerite con su copa. Por cierto, gracias por el regalo. Seguro que es especial. Algo parecido al miedo brilló en los ojos de Paulina, pero enseguida se dio la vuelta y se alejó a toda prisa. Se acercaba la medianoche. Los invitados empezaron a marcharse, cogiendo taxis o sus propios coches con conductores sobrios. Había que despedir a todos, darles las gracias de nuevo e intercambiar cumplidos. Paulina fue una de las últimas en marcharse. Se despidió de sus colegas durante largo rato, retrasando claramente el momento de la partida. Pero Raúl se mantuvo cuidadosamente alejado de ella, ocupado en hablar con sus socios. Finalmente, la casa quedó vacía. Solo quedaban rastros de la fiesta, vasos sin abrir, servilletas abandonadas, flores marchitas en los jarrones. Los camareros retiraron los platos en silencio. Los músicos guardaron sus instrumentos. Los últimos invitados se marcharon pasada la medianoche. Raúl, alegando estar cansado, subió directamente al dormitorio. Marguerite se quedó abajo, aparentemente para ocuparse de la limpieza. En realidad, necesitaba estar sola. Los camareros terminaban su trabajo, acomodaban las sillas, doblaban los manteles, recogían el resto de la comida. Sus movimientos estaban perfeccionados por años de práctica y trabajaban casi en silencio, como fantasmas en una casa vacía. Rosita estaba tumbada en un rincón del salón, observando a todo el que pasaba. La perra se había mantenido alejada de la ruidosa multitud durante toda la tarde, pero ahora que la casa estaba vacía, se sentía claramente más tranquila. Marguerite se dirigió a la pequeña habitación de invitados, donde estaban apilados los regalos. Cajas y bolsas de diversos tamaños se amontonaban en el sofá y los sillones. Joyas, muebles, baratijas caras. Lentamente revisó los regalos, leyendo las tarjetas, intentando recordar quién había hecho qué. Una cajita de Paulina estaba apartada. Marguerite la cogió con las manos y miró el elegante envoltorio. Papel crema, cinta dorada, un lazo delicado. Todo impecable, como la propia Paulina. Un perfume exclusivo de París, murmuró Marguerite mientras desataba la cinta. Sus dedos temblaban ligeramente, aunque trató de convencerse de que era solo el cansancio tras un largo día. Dentro de la caja, en un lecho de terciopelo negro, yacía un frasco de cristal, severas facetas, tapón dorado, líquido transparente en el interior. Sin etiquetas ni marcas identificativas, solo una pequeña tarjeta con el nombre de la casa de perfumes en francés. Marguerite hizo girar el frasco entre sus manos, examinándolo desde todos los ángulos. ¿Por qué un perfume? ¿Por qué un regalo tan personal, tan íntimo, de una mujer que claramente reclamaba a su marido? Rosita, que había estado tumbada a sus pies todo este tiempo, levantó de repente la cabeza y gimió suavemente. Margarita quiso acercarle el frasco a la nariz, pero la perra se levantó de repente y empezó a ladrar. Fuerte, alarmantemente, nada que ver con lo habitual. «Calla, niña», intentó calmar Margarita a la perra, pero Rosita solo ladró más fuerte, retrocediendo lejos del frasco, que seguía en manos de su ama. Algo en el comportamiento de la perra hizo recelar a Margarita. Rosita nunca había reaccionado así al perfume, ni al suyo, ni al de sus invitados. Ahora había verdadero miedo en sus ladridos. Margarita depositó con cuidado el frasco sobre la mesa. Rosita se calmó un poco, pero siguió observando el recipiente de cristal con recelo, gimoteando de vez en cuando. «¿Qué pasa, niña?». Marguerite se agachó junto a la perra y le rascó detrás de la oreja. «¿Qué te tiene tan asustada?». Volvió a coger el frasco, pero esta vez no se lo acercó a la cara. En lugar de eso, quitó con cuidado el tapón y roció un poco de perfume hacia los lados, sobre la cortina. Rosita saltó inmediatamente hacia atrás, sin dejar de ladrar. Su reacción fue tan inusual que Marguerite sintió un escalofrío.
¿Qué podía contener aquel perfume para asustar tanto a un perro? En ese momento, la voz de Raúl llegó desde arriba. ¿Qué pasa ahí arriba? ¿Por qué ladra Rosita? No pasa nada, volvió a gritar Margarita cerrando apresuradamente el frasco. Habrá visto un gato en el jardín. Metió rápidamente el perfume en la caja y la colocó en el estante más alejado del armario. Rosita se calmó poco a poco, pero siguió mirando con recelo en dirección al armario. Marguerite volvió a ordenar los regalos, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Recordó la extraña expresión de Paulina cuando le entregó el regalo. Aquel sutil temor en sus ojos cuando Marguerite había mencionado el perfume durante su breve conversación al final de la velada. Los últimos camareros terminaron de limpiar y se despidieron en silencio. La casa se sumió en el silencio, solo roto por el tic-tac del antiguo reloj del vestíbulo. Marguerite recorrió lentamente las habitaciones, comprobando las ventanas y las puertas. Todo estaba en su sitio. Los muebles, los cuadros, los jarrones de flores. Solo el ligero olor a perfume de las cortinas le recordó el extraño incidente. Marguerite se acercó, olfateó. El aroma era inusual, con una nota metálica que parecía fuera de lugar en un perfume. Rosita seguía a su ama pisándole los talones, sin separarse de ella. Normalmente el perro dormía en su cama del dormitorio, pero esta noche era evidente que no quería dejar sola a Margarita. Mientras subía las escaleras, Margarita pensaba en que Paulina era algo más que la amante de su marido. Había algo más en esa mujer, algo oscuro y peligroso. Y ese perfume, evidentemente, no era solo un costoso regalo de París. La mañana siguiente a la fiesta estaba nublada. Marguerite se despertó con ruidos extraños mientras Rosita se paseaba por la habitación, respirando agitadamente y gimoteando. Raúl ya se había marchado. Su lado de la cama estaba vacío y frío. ¿Rosita? Marguerite se sentó en la cama y encendió la lámpara de la mesilla. El perro yacía en el suelo, respirando con dificultad. Sus costados se agitaban irregularmente, como si cada respiración se produjera con dificultad. Cuando Marguerite intentó acariciarla, Rosita solo movió la cola débilmente. ¿Qué te pasa, niña? Marguerite se inclinó hacia la perra, intentando averiguar qué pasaba. Rosita tenía los ojos nublados y le salía saliva de la boca. De repente, Marguerite recordó la noche anterior, el perfume, la extraña reacción del perro, la salpicadura de perfume en la cortina. Rosita había corrido varias veces junto a la cortina, olfateándola y lamiéndola mientras Marguerite ordenaba los regalos. Se precipitó hacia el teléfono, marcando el número de la clínica veterinaria. Los pitidos parecían interminables, hasta que finalmente una voz somnolienta contestó. Atención veterinaria 24 horas, le escucho. Tengo una perra, está muy enferma. Margarita se esforzó por encontrar las palabras. Creo que la han envenenado con algo. ¿Cuáles son los síntomas? Respiración pesada, babeo, debilidad. Margarita enumeró los síntomas mientras observaba cómo Rosita intentaba levantarse y volvía a caer de lado. Tráigala inmediatamente. La voz del auricular se volvió profesional. ¿Conoce la dirección? Margarita conocía la dirección. Habían estado en esa clínica muchas veces en los 5 años que llevaba viviendo con Rosita. Se vistió rápidamente, tratando de no pensar en el hecho de que el perfume de Paulina podría haber sido algo más que perfume. Envolvió a Rosita en una tela escocesa y se esforzó por llevar a la perra hasta el coche. El labrador pesaba mucho, pero ahora Margarita no sentía peso, solo miedo y desesperación. El trayecto hasta la clínica se hizo eterno, a pesar de que solo eran las 6 de la mañana y las calles estaban vacías. Rosita estaba tumbada en el asiento trasero, con la respiración cada vez más entrecortada. En la clínica les recibió un joven médico, ansioso, con los ojos enrojecidos por el sueño, pero concentrado y atento. Rápidamente examinó a Rosita y le hizo algunas preguntas. ¿Seguro que es envenenamiento?, preguntó, comprobando las pupilas de la perra. Sí. Quiero decir, creo que... Marguerite palideció. No podía decir que sospechaba que la amante de su marido intentaba envenenarla con perfume. El médico le puso unas inyecciones a Rosita y le puso un gotero. El perro yacía inmóvil. Solo su pecho se elevaba débilmente al respirar. «Haremos todo lo que podamos», dijo el médico. «Pero el estado es muy grave. Parece una toxina grave». Marguerite se sentó en el pasillo de la clínica,
mirando las paredes blancas y los carteles informativos sobre las vacunas y el cuidado adecuado de las mascotas. El tiempo se alargó, convirtiéndose en una sucesión interminable de minutos llenos de ansiedad y culpabilidad. Al cabo de 2 horas, el médico salió de la sala de curas. Margarita se dio cuenta por su cara, antes incluso de que abriera la boca. «Lo siento», dijo en voz baja. «Hicimos todo lo que pudimos, pero la toxina era demasiado fuerte. Ha muerto». Marguerite lo miró fijamente, incapaz de comprender cómo unas simples palabras podían causar tanto dolor. Rosita no era solo una perra. Era un miembro de la familia, una amiga leal, una criatura que la amaba incondicionalmente. «Podemos hacer un análisis toxicológico», continuó el médico. «Si quieres saber la causa exacta». «No», le interrumpió Marguerite. «Conozco la causa». Regresó a casa cuando el sol ya estaba alto. La casa la recibió con un silencio desacostumbrado. Nadie corría a la puerta moviendo la cola, nadie lloriqueaba alegremente, nadie hundía la nariz húmeda en sus palmas. Marguerite subió al dormitorio y sacó del armario una caja de perfume. El frasco de cristal captó un rayo de sol, arrojando reflejos irisados sobre las paredes. Tan hermoso y tan mortal. Recordó la mirada de Paulina cuando le entregó el regalo, el miedo en sus ojos cuando habían hablado de espíritus. Ahora todo tenía un sentido horrible. No era solo un regalo, era un intento de asesinato. El perfume era para ella, Marguerite. Paulina esperaba que lo usara inmediatamente después del banquete. Pero Rosita intuyó el peligro con su instinto animal y salvó a su ama, pagándolo con su propia vida. Marguerite se sentó en el borde de la cama, sosteniendo aún el frasco. La furia crecía en ella en oleadas, desplazando a la pena y el miedo. Aquella mujer no solo le había robado a su marido, sino que había querido matarla. Y ahora la inocente Rosita estaba muerta por su culpa. La puerta principal se cerró de golpe en la planta baja. Raúl había regresado. Sus pasos en las escaleras, su voz. «Querida, ¿estás en casa?» Marguerite volvió a esconder el frasco en la caja. Un plan de venganza empezó a formarse en su cabeza. Nítido, claro, despiadado. Paulina creía que podía deshacerse de ella y ocupar su lugar, pues había calculado muy mal. Marguerite pasó toda la mañana en el cuarto de baño, preparando metódicamente su plan. Vertió cuidadosamente el contenido del perfume envenenado en el retrete, tirando de la cadena 3 veces. Luego enjuagó el frasco con su perfume favorito que había utilizado durante años. Sus movimientos eran tranquilos y precisos, sus manos no temblaban. Un extraño entumecimiento se había apoderado de ella tras la muerte de Rosita, como si todos sus sentimientos hubieran retrocedido, dando paso a una fría determinación. Esa mañana, Raúl se había marchado a trabajar temprano, sin preguntar por qué la casa estaba tan silenciosa ni a dónde había ido el perro. Tal vez simplemente no se había dado cuenta de su ausencia, o pensaba que Rosita estaba paseando por el patio. Su falta de atención, antes molesta, ahora jugaba a favor de Marguerite. Se había vestido con especial cuidado. Un estricto traje gris, tacones altos, maquillaje impecable. Llevaba el pelo peinado con un estilo sencillo pero elegante, sin joyas, salvo su anillo de casada, que llevaba hoy a propósito, aunque últimamente lo dejaba mucho en casa. Guardó el frasco de perfume en el bolso, envolviéndolo en un pañuelo de seda. Ahora solo era un hermoso vaso con un líquido perfumado en su interior, sin peligro ni veneno. Pero Paulina no lo sabía. De camino al despacho de Raúl, Margarita encendió la radio. El locutor, con voz alegre, contaba las noticias, la previsión meteorológica, y anunciaba composiciones musicales. Un día cualquiera en su pequeña ciudad, donde todo el mundo se conoce, donde las noticias viajan más rápido que el viento. El edificio de oficinas la recibió con el frescor de los aparatos de aire acondicionado y el zumbido sordo de la maquinaria en marcha. En el mostrador de recepción se sentaba la misma chica de siempre, joven, simpática, con una manicura perfecta en sus delgados dedos. «Buenos días, señora Ortega», sonrió. «El señor Ortega está reunido ahora mismo». «Lo sé», sonrió Margarita. «Vengo a ver a la señorita Escalante. ¿Está Paulina hoy?» «Sí, está en su despacho», la chica señaló hacia el pasillo, aunque Margarita conocía perfectamente el camino. Sus tacones repiquetearon sobre el suelo de mármol, midiendo sus pasos hacia lo inevitable. El personal la despidió con miradas. La mujer del jefe rara vez aparecía por el despacho, y después de las vacaciones de ayer,
Su visita revestía un interés especial. La puerta del despacho de Paulina estaba entreabierta. Estaba sentada frente al ordenador, tecleando algo con atención. Llevaba un vestido azul oscuro, estricto y formal, nada que ver con el provocativo atuendo de ayer. Marguerite dio unos golpecitos en la puerta. Paulina levantó la vista y una expresión de sorpresa apareció en su rostro, rápidamente sustituida por la cautela. «Señora Ortega», se levantó de la mesa. «¿A qué debo el honor?» Quería agradecerle el regalo. Entró Margarita en el estudio, cerrando la puerta tras de sí. Por el perfume. Paulina se quedó paralizada, con los dedos agarrando el respaldo de la silla. «De nada», dijo, intentando mantener la compostura. «Espero que te hayan gustado». «Oh, sí», Marguerite sacó un frasco de su bolso. «Es un aroma muy inusual. ¿Quiere probarlo?» Sin esperar respuesta, apuntó el frasco en dirección a Paulina y apretó el atomizador. El spray golpeó la cara y el vestido de la joven. La reacción fue instantánea. Paulina retrocedió y tiró las carpetas del escritorio. Sus ojos se abrieron de par en par con horror. Su boca se abrió en un grito sin palabras. «¡Socorro!», gritó finalmente, retirándose hacia la ventana. «¡Socorro! Me ha envenenado». En el pasillo se oyen voces alarmadas y pisotones. La puerta se abrió de golpe y varios empleados entraron corriendo en el despacho. Raúl estaba entre ellos, pálido, confuso, con el cuello de la camisa desabrochado. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, desviando la mirada de su mujer a su amante. «Me ha echado perfume». Paulina casi sollozó, secándose la cara con las manos. «El mismo perfume que le regalé ayer». «¿Y qué tiene eso de terrible?», preguntó Marguerite con calma. «Es solo un perfume de París. Tú misma lo dijiste». Paulina se paralizó, dándose cuenta de que acababa de delatarse. Su mirada parpadeó entre los presentes, que observaban la escena con perplejidad. «Voy a llamar a una ambulancia», dijo con voz temblorosa, sacando su teléfono. «Y a la policía. Esto es un intento de asesinato». «No». La voz de Marguerite sonó inesperadamente fuerte. «Se trata de un intento de asesinato. Tu intento de asesinato, Paulina». Se hizo un silencio opresivo en el despacho. Todos los presentes se quedaron paralizados, digiriendo lo que habían oído. Paulina estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo el teléfono junto a la oreja, con los dedos temblándole tanto que apenas podía marcar el número. «Ya viene la ambulancia», dijo con voz quebrada. «Y la policía también. Todos sois testigos de que ha intentado envenenarme». Marguerite colocó tranquilamente el frasco sobre la mesa. «Nadie envenenó a nadie», dijo dirigiéndose a la multitud. «Este frasco contiene perfume ordinario, mi propio perfume, que transferí aquí esta mañana». «¿Qué?». Paulina se puso aún más pálida. «¿Tú cambiaste el contenido?». «Sí, después de que tu regalo matara a mi perro». Margarita se volvió hacia Raúl. «Rosita murió esta mañana. Se envenenó al salpicarse accidentalmente con ese perfume». Raúl cambió su mirada confusa de su esposa a su amante. Su rostro reflejaba toda una gama de emociones: incredulidad, miedo, comprensión. «¿Paulina?», dijo con voz ronca. «¿Es verdad?». La joven abrió la boca pero no pudo pronunciar palabra. Se oyó un ruido en el pasillo. Era el personal de la ambulancia que llegaba. 2 médicos con bata blanca entraron en el despacho y miraron a los presentes. «¿Quién necesita ayuda?», preguntó el hombre mayor. «A mí». Paulina corrió hacia ellos. «Me han envenenado. Me ha rociado veneno». Los médicos la sentaron en una silla y empezaron a comprobarle el pulso, la tensión arterial y la respuesta de las pupilas. Paulina se quedó quieta, dejando que hicieran su trabajo, pero sus ojos estaban fijos en el frasco que había sobre la mesa. «No hay signos de envenenamiento», concluyó el médico al cabo de unos minutos. «Todas las constantes vitales son normales». Pero, tartamudeó Paulina. «Es imposible. El veneno debe haber...». Titubeó, pero ya era demasiado tarde. Los presentes murmuraron mirándola con horror. En ese momento, 2 policías, un hombre y una mujer de uniforme, entraron en el despacho. «Hemos recibido una llamada sobre un intento de envenenamiento», pronunció el oficial de mayor rango, mirando a los reunidos. «¿Quién puede explicar lo que ha pasado aquí?». Marguerite se adelantó. «Yo puedo», dijo claramente. «Ayer, en mi fiesta de cumpleaños, esta mujer, Paulina Escalante,
Me regaló un frasco de perfume. Anoche mi perro se salpicó accidentalmente con ese perfume y murió unas horas después. El agente tomaba notas en su cuaderno. Adelante, asintió. Me di cuenta de que el perfume había sido envenenado. Vertí su contenido y llené el frasco con mi propio perfume. Luego vine aquí y se lo eché a Paulina. Margarita habló con calma, como si relatara un incidente cualquiera. Inmediatamente empezó a gritar que la había envenenado, aunque no podía saber que había veneno en el frasco, a menos que lo hubiera puesto ella misma. Los policías miraron a su alrededor. La agente se acercó a Paulina, que estaba sentada con la cabeza gacha. «Señorita Escalante, ¿tiene algo que decir?», preguntó. Paulina permaneció en silencio. Sus hombros empezaron a temblar finamente y las lágrimas corrieron por sus mejillas, manchando su rímel. «No quise», susurró finalmente. «Es que le quiero». Miró a Raúl, que estaba apoyado en la pared como si sus piernas se negaran a sostenerlo. «¿Sabías algo de esto?», preguntó Margarita a su marido. «¿Sabías que planeaba matarme?». «No». Raúl se sacudió como de un golpe. «Juro que no sabía nada. Sí, teníamos una aventura, pero yo nunca permitiría. Nunca habría permitido». «Señorita Escalante», le interrumpió el oficial superior. «Queda detenida bajo sospecha de intento de asesinato. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser utilizado en su contra ante un tribunal». La policía leyó sus derechos mientras esposaba a Paulina. Ella no se resistió, solo siguió llorando, manchándose la cara de maquillaje. El personal de la oficina se agolpó en la puerta, observando la escena con una mezcla de horror y curiosidad. Alguien ya estaba haciendo llamadas telefónicas, obviamente difundiendo la noticia por la ciudad. Los médicos recogieron su equipo y se marcharon, satisfechos de que su ayuda ya no fuera necesaria. Los policías guardaron el frasco de perfume en una bolsa de plástico. «Necesitaremos su declaración», le dijo el agente a Marguerite. «Y los resultados de la autopsia del perro, si los hay». «Desgraciadamente no se ha hecho ninguna autopsia», respondió ella. «Pero un veterinario puede confirmar que la muerte fue causada por una fuerte toxina». Un coche de policía con los intermitentes puestos se llevó a Paulina. Margarita observó la escena desde la ventana de su despacho, viendo cómo los curiosos se paraban en la acera, señalaban con el dedo y cuchicheaban. En su pequeña ciudad, las noticias vuelan. Al anochecer, todo el mundo conocerá la historia. La mujer policía, que se presentó como la teniente Hernández, volvió al despacho con un vaso de agua. «Tome un trago, señora Ortega. Ha sido un día duro para usted». «Gracias». Margarita cogió el vaso pero no bebió. ¿Qué va a pasar con ella ahora? Prisión preventiva mientras dure la investigación. El teniente se sentó en el borde de la mesa. Tenemos que averiguar dónde adquirió el veneno. No se pueden conseguir sustancias así como así. ¿Podría haber tenido cómplices?, preguntó Raúl, que había estado de pie junto a la ventana todo el tiempo. Posiblemente, asintió Hernández. Comprobaremos todos sus contactos. Por cierto, señor Ortega, tenemos que hablar con usted aparte. Puedo quedarme, dijo Margarita con firmeza. No es probable que diga nada que yo no sepa ya. Otro policía entró en el despacho con una carpeta de documentos. Comenzó un largo proceso de testimonios. Margarita hizo un relato detallado de la fiesta de ayer, del regalo de Paulina, de la muerte de Rosita. ¿Era un labrador?, preguntó de pronto Hernández. Sí, Margarita sintió que se le estrechaba la garganta. Tenía 5 años. Yo también tengo un labrador, dijo suavemente el teniente. Son muy leales. Raúl se sacudió en su silla como si aquellas palabras le causaran dolor físico. Comenzó su testimonio con voz ronca y quebrada. Todo empezó hace 3 meses. Paulina se quedaba a menudo hasta tarde en la oficina. Cuénteme más cosas sobre su relación, le interrumpió el segundo policía. ¿Es necesario? Raúl lanzó una rápida mirada a su mujer. Sí, respondió Hernández con rigidez. El móvil es clave en este caso. Raúl habló largo y tendido, de cómo había empezado, de cómo Paulina se había vuelto gradualmente más exigente, de cómo había insinuado que quería más. ¿Habló de divorcio?, preguntó Hernández. No directamente. Raúl negó con la cabeza. Pero repetía a menudo que podríamos haber estado juntos si no fuera por ciertas circunstancias. ¿Circunstancias?, intervino Margarita. ¿Así me llamaba? Se hizo un gran silencio en el estudio. Raúl bajó la cabeza.
Lo siento, he sido un idiota. Señora Ortega, se dirigió a ella Hernández. ¿Ha notado alguna rareza en el comportamiento de su marido en los últimos meses? Ah, sí, sonrió Margarita con amargura. Retrasos constantes en el trabajo, extrañas conversaciones telefónicas, ropa nueva, el gimnasio, el clásico conjunto de un marido infiel. ¿Y la señorita Escalante, cómo era en el trabajo? Profesional, respondió Raúl por su esposa. Siempre serena, eficiente. ¿Nadie hubiera pensado que era capaz de asesinar? Marguerite terminó por él. Y sin embargo, había indicios. ¿Recuerda cómo me miró ayer cuando me dio ese perfume? Llamaron a la puerta. Era la secretaria con una taza de café para los policías. A sus espaldas, Marguerite podía ver las caras curiosas del personal que intentaba echar un vistazo a lo que ocurría en el despacho. Tenemos que inspeccionar el lugar de trabajo de la señorita Escalante, dijo Hernández mientras terminaba su café. Señor Ortega, ¿puede darnos acceso a su ordenador? Por supuesto, se levantó. Voy a buscar al administrador del sistema. Cuando se fueron, Margarita se quedó sola con el joven policía, que seguía rellenando el informe. Perdona por la pregunta personal, dijo de repente, sin levantar los ojos de los papeles. Pero, ¿cómo adivinó lo de cambiar el contenido del frasco? Rosita lo sugirió. Marguerite miró por la ventana, donde el cielo gris prometía lluvia. Ella siempre intuía el peligro, y esta vez también lo sintió, solo que lo pagó con su vida. Raúl y Hernández regresaron con el administrador del sistema, un tipo joven con una camisa arrugada que se ajustaba nerviosamente las gafas. Se han encontrado algunas búsquedas interesantes en el ordenador de la señorita Escalante, informó el teniente. Un historial de búsqueda de venenos, sus efectos en el cuerpo, se ha estado preparando. Quiero pedir el divorcio, dijo Margarita de repente. Todos se volvieron hacia ella. ¿Ahora mismo? Preguntó Raúl confuso. ¿Por qué no? Se encogió de hombros. ¿O sigues esperando que salga de la cárcel y seáis felices juntos? Margarita, por favor, dio un paso hacia ella. Hablemos de esto en casa. No, ella negó con la cabeza. Ya no hay hogar, solo queda la habitación vacía donde dormía Rosita y el frasco de veneno que debía matarme. El teniente Hernández tosió con delicadeza. Tenemos que ir a comisaría a hacer el papeleo. Señora Ortega, nos pondremos en contacto con usted si necesitamos más declaraciones. Margarita se levantó, se alisó los pliegues de la falda. La recepción seguía atestada de empleados, como si estuvieran de paso. ¿Sabes qué es lo peor?, dijo, volviéndose hacia su marido. No la traición, no las mentiras. Es que la dejaste venir a mi fiesta, que me mirara a los ojos, que me diera perfume envenenado. No es solo traición, es complicidad. No lo sabía, exclamó. Juro que no sabía nada de sus planes. Pero tú creaste las condiciones, replicó Margarita en voz baja. Le diste una oportunidad, la dejaste entrar en nuestra casa, y ahora ese hogar ha desaparecido. Salió del estudio y caminó por el despacho. Sus tacones golpeaban con claridad el suelo de mármol, contando los últimos pasos de su vida anterior. Detrás de ella oyó la voz de Raúl diciendo algo a los policías, pero no se volvió. En el ascensor se vio reflejada en el espejo de la pared. Traje riguroso, pelo impecable, rostro tranquilo. Solo en sus ojos había dolor. El dolor de la traición, de la pérdida, de una vida arruinada. Al salir del edificio de oficinas pensó en Rosita, en sus ojos devotos, en su suave pelaje, en sus alegres ladridos cuando la conoció. La perra había dado su vida para salvar a su ama, y el ama la vengó, arruinando los planes del asesino. Empezaba a llover. Margarita no abrió el paraguas, dejó que las gotas se llevaran los restos de su vida anterior. En algún lugar de la ciudad, Paulina estaba sentada en una celda. En algún lugar de la oficina, Raúl intentaba recoger los pedazos de su destrozada reputación. Y siguió caminando, sintiendo una extraña ligereza, como si se hubiera librado no solo del traidor de su marido y de la loca de su amante, sino también de la parte de sí misma que les había permitido engañarse durante tanto tiempo. Pasaron 15 días. La vida en la ciudad volvía poco a poco a la normalidad. La gente encontraba nuevos temas para los cotilleos. Los periódicos escribían sobre otros incidentes. La historia del perfume envenenado y la detención de Paulina pasaron a un segundo plano, aunque en los rincones del despacho de Raúl
Aún se cuchicheaba sobre la antigua empleada. Margarita aparcó el coche frente al moderno edificio de cristal y hormigón donde se encontraba el despacho de su abogado. Había elegido deliberadamente un abogado en una zona cara de la ciudad, no porque no confiara en los expertos locales, sino porque no quería dar nuevo pábulo a los cotilleos. La recepción olía a café y perfume caro. La recepcionista, una mujer joven con una manicura perfecta, sonrió acogedora. El señor Ortega ya está esperando en el despacho del abogado. Gracias. Margarita se ajustó el cuello de su blusa blanca. Hoy se vestía con especial cuidado. Traje azul oscuro, pendientes de perlas, zapatos de tacón medio. La imagen impecable de una mujer de éxito que sabe lo que quiere. Raúl ya estaba allí, sentado en un sillón de cuero, golpeando nerviosamente el reposabrazos con los dedos. Al ver a su mujer, se levantó, pero ella le hizo un gesto para que se detuviera. No hay necesidad de ceremonias. Acabemos rápido con esto. El abogado, un hombre mayor de mirada atenta, extendió los papeles sobre la mesa. Todo está listo para ser firmado. He tenido en cuenta todos sus deseos en cuanto al reparto de bienes. Margarita se sentó en la silla, cogió un bolígrafo. Los papeles eran secos y oficiales, sin ningún indicio de 20 años de vida en común, de sueños compartidos, de un perro fiel muerto por el veneno de una amante. Aquí y aquí, el abogado indicó los lugares para las firmas. Marguerite puso su firma, clara, segura, sin vacilar. Ahora usted, señor Ortega. Raúl cogió el bolígrafo. Sus dedos temblaron ligeramente. Margarita, tal vez... No, ella negó con la cabeza. Solo firma. Se inclinó sobre los documentos. En sus sienes encanecidas, en sus hombros caídos, se leía el cansancio y la derrota. La última firma yacía sobre el papel, consumando su matrimonio. Enhorabuena, dijo secamente el abogado. Pueden irse. Salieron juntos del despacho y bajaron en silencio por el ascensor. A la entrada del edificio, Raúl habló por fin. Sé que no merezco el perdón, pero quiero que sepas que nunca he dejado de quererte. ¿Amar? Marguerite sonrió. Es un extraño tipo de amor el que tienes, Raúl. Huele a traición y a perfume envenenado. No conocía sus planes. Dio un paso hacia ella. Te juro que si lo hubiera adivinado, pero tú preparaste el escenario. Se ajustó el bolso al hombro. La dejaste entrar en nuestras vidas. Y ahora esa vida se acabó. Adiós, Raúl. Subió al coche sin mirar atrás. Su figura destelló en el retrovisor, solitario, perdido en medio de la acera. Carmela la esperaba en casa. Habían quedado en verse después de firmar los papeles. Su amiga le abrió la puerta con la llave y tuvo tiempo de preparar café. ¿Qué tal?, preguntó, sirviendo la bebida aromatizada en tazas. Rápido y limpio, Margarita se sentó a la mesa de la cocina, como extraer una muela dolorida. ¿Intentó decir algo? Por supuesto. Hablaba de amor, de no saber nada de los planes de Paulina. Dio un sorbo a su café. ¿Sabes? Lo raro es que casi creo que realmente no lo sabía, pero eso no cambia nada. Se quedaron callados un momento. Fuera de la ventana, la ciudad era ruidosa. Coches que pasaban, perros que ladraban, niños que gritaban. La vida ordinaria que continuaba pasara lo que pasara. Tengo una idea, dijo Margarita de repente. Ven conmigo. ¿A dónde? Carmela levantó las cejas sorprendida. Ya lo verás, sonrió enigmáticamente Marguerite. Es importante. Atravesaron la ciudad en coche, llegando a las afueras, donde las casas particulares se ahogaban en verdes jardines. Cerca de una de ellas, Margarita aparcó el coche. ¿Un vivero?, adivinó Carmela al ver el cartel. Les recibió una amable mujer de mediana edad que se presentó como María. Las condujo al patio trasero, donde cachorros de varias razas jugaban en amplios recintos. Tenemos pequeños para todos los gustos, sonrió María. Labradores, perros pastores, retrievers. No, la interrumpió Margarita con suavidad. Un labrador no. Nadie sustituirá a Rosita. Caminaron largo rato entre los cercados. Los cachorros corrían hacia las redes, movían la cola, ladraban. Intentaban lamerse las manos a través de los barrotes. En el rincón más alejado del patio, Margarita se detuvo. Allí, en un recinto separado, estaba sentado un pequeño perro rojo de ojos inteligentes. Es una mestiza, explicó Margarita. Una niña de 3 meses, muy inteligente y cariñosa.
La perrita se acercó a la reja y miró a Margarita con atención. Había algo especial en su mirada, como si lo comprendiera todo y se ofreciera a empezar de nuevo la vida. ¿Puedo cogerla en brazos?, preguntó Margarita. María abrió el recinto. El cachorro saltó inmediatamente a los brazos de Marguerite. Le frotó la nariz húmeda contra el cuello. «¡Qué mona es!», exclamó Carmela. «Mira cómo te ha elegido». «En realidad yo la elegí a ella», sonrió Marguerite, pero el cachorro ya le estaba lamiendo la cara, claramente en desacuerdo con esa afirmación. «¿Sabes?», dijo Carmela de repente, mirando al recinto vecino, donde rondaba un cachorro blanco y negro. «Creo que yo también voy a tener un perro. Llevo mucho tiempo pensándolo». Pasaron casi 2 horas en la perrera, eligiendo cachorros, rellenando papeles, escuchando consejos sobre cuidados. Cuando por fin se dispusieron a marcharse, cada uno tenía un feliz cachorro en sus brazos. «¿Qué nombre le vas a poner?», preguntó Carmela, acomodándose en el asiento del copiloto. Margarita miró a la niña pelirroja, que ya se había acomodado en el asiento trasero, y miraba el mundo con interés por la ventanilla. «Esperanza», dijo. «Esperanza». En casa, lo primero que hicieron fue acomodar a los cachorros. Colocaron ropa de cama suave, pusieron cuencos con agua y comida, y dispusieron los juguetes que habían comprado en la tienda de animales por el camino. Esperanza empezó inmediatamente a explorar el territorio, olfateando cada rincón, cada cosa. Se detuvo junto a la cama donde dormía Rosita y la olisqueó con cuidado. «Chica lista», susurró Margarita, observando cómo la cachorra bordeaba delicadamente el lugar y se acomodaba en la nueva ropa de cama. Pasaron la tarde juntas. Marguerite, Carmela y las 2 cachorras que se hicieron muy amigas y correteaban por la casa jugando entre ellas. Las risas de sus amigos se mezclaron con alegres ladridos, mientras la casa volvía a resonar con vida. Cuando Carmela se disponía a marcharse, Margarita la acompañó hasta la puerta. «Gracias por haber estado a mi lado todo este tiempo», le dijo. «Para eso están las amigas», la abrazó Carmela. «Todo va a salir bien, estás empezando una nueva vida». Margarita volvió al salón, donde Esperanza ya dormía sobre las sábanas, acurrucada en una acogedora bola de pelo rojo. El fuego crepitaba en la chimenea y el crepúsculo se asentaba tras la ventana. Se recostó en la silla, mirando al cachorro dormido. 20 años de matrimonio habían terminado. Rosita había muerto salvándole la vida. Paulina esperaba el juicio en la cárcel. Pero aquí, en esta habitación, se estaba durmiendo un pequeño bulto de esperanza, una criatura que ya había empezado a llenar el vacío de su corazón.